La música que estamos escuchando, que es de la banda sonora de Tintín, cuando se llevó al cine por parte de Steven Spielberg, es música de John Williams, ¿no? De uno de los grandes clásicos de la música para el cine de todos los tiempos. Y esto nos sirve porque le hemos pedido un favor a Antón García en su intervención mensual en CIESA Podcast, y es que este mes no nos hablase de música. Se lo pedí yo personalmente porque cumple 90 años Tintín y yo sé que él es un auténtico entendido en el cómic, en la figura de Tintín, y le pedí el otro día, le dije: Antón, ¿te importa aparcar un mes la música y hablarnos de la figura, de la importancia también, ¿no? Cultural que tiene Tintín? Y Antón, que es muy buena persona, nos dijo que sí. Así que nos vamos a Estados Unidos a saludar a Antón García. Hola Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Rafa, hola Guada, un saludo a vosotros y a todos los oyentes del CIES Podcast desde aquí, desde Jackson, Tennessee, y más que un favor, pues es una oportunidad que me das y que me dais de hablar de una de mis pasiones que ha sido siempre desde muy pequeño, pues el universo de Tintín, y tengo muchas ganas de compartir un poco mi visión sobre este personaje inmortal del cómic europeo pues con todos vosotros. Cumple 90 años. Pues sí, la verdad es que suena a muchísimo tiempo y una de las cosas interesantes es que como Hergé comenzó en los años 20 y acabó en los años 70 con la serie de Tintín, pues más o menos se despliega la saga de Tintín a lo largo de pues prácticamente toda la historia o gran parte de la historia más importante del siglo XX, ¿no? El título original era Las aventuras de Tintín y Milú. Sí, bueno, eso es así es como empezó realmente. Hay que decir que el creador de las aventuras de Tintín es el famosísimo Hergé, que realmente es un seudónimo con las iniciales al revés de su nombre, que es Georges Remy, y que nació en el año 1907, el mismo año que mi abuelo paterno Antonio, por cierto, en Bruselas, en una familia de clase media francófona, y siempre le gustó mucho dibujar a Hergé. Y de hecho, antes de Tintín, Hergé comenzó con lo que es el antepasado de Tintín, que se llamaba Totor, y ya en el nombre vemos la semejanza, y Totor era un Boy Scout, y la serie estaba basada en las experiencias de Hergé como Boy Scout, y apareció esta serie de las aventuras de Totor en la revista Le Boy Scout Belge, que era la revista de los Boy Scouts francófonos en Bélgica en los años 20, y era diferente porque las aventuras de Totor eran viñetas que debajo tenían un texto explicativo. Con Tintín ya cambia esto. Tintín nace, como tú dijiste al principio, en 1929, hace ahora 90 años, en el periódico católico y muy conservador Le XXe siècle, el siglo XX, en el que hay un padre, un clérigo que se llama Norbert Wallet, y este crea un suplemento semanal para la juventud que se llamaba Le Petit XXe, es decir, el pequeño siglo XX. Y Tintín aparece ahí dentro de estas páginas, y claro, ya no es Boy Scout realmente, porque Hergé ya no era Boy Scout, ahora Tintín aparece en un periódico y entonces se convierte en reportero y está acompañado, como tú dijiste, de su perro Milú. La primera aventura del año 1929, Tintín viaja al país de los soviets, y es una feroz y en gran medida irracional crítica al comunismo soviético y al bolchevismo, y después ya Tintín va a empezar a viajar por diferentes partes del mundo, primero al Congo belga, un libro bastante controvertido por su contenido colonialista, y después también a Norteamérica, por supuesto. Vino también Tintín a los Estados Unidos ya en la tercera entrega de la serie. ¿Qué me decís si os digo que yo nunca me he acercado a Tintín? Pues que a mí me parece fatal, vamos. Sí. Pero esto no es como con Juego de Tronos, que me dices, ala, pero cómo no, y te digo, ni pienso, no, Tintín siempre es una cosa que tuve pendiente, o sea, no. Pero nunca has leído un cómic de Tintín, no has visto la serie de dibujos animados, ¿no? No de niña, pero sí que cuando llegué a la universidad, uno de mis mejores amigos del colegio mayor, Adolfo Rodríguez, trabajador ahora del Mediaset, que lo veo siempre, que nos dé una escucha, era obsesivo lo suyo con Tintín, pero muy obsesivo. Daba igual, o sea,
cualquier cosa que tuviese a Tintín como protagonista, pues desde, no da igual, lápices a calcetines, pasando por todos los cómics, la serie en DVD, todo, se lo compraba todo y tenía pura obsesión. Entonces sí que a través de él alguna vez llegué a Tintín, pero ya en la edad adulta, de niña nunca. Es imperdonable esto, Sí, Antón? sí. Pues yo la verdad es que me reconozco, por supuesto no en Guada, pero sí en el compañero de Guada, el amigo de En Guada, Adolfo, sí. porque es también muy obsesivo. Pues mira, Guada, ya que tú no te has acercado a Tintín, pues Estoy te voy a dar escuchándote con atención, sí, estoy escuchándote con atención. Voy a dar unas pequeñas píldoras sobre por qué es importante Tintín culturalmente, más allá del entretenimiento de leerse unos libros de cómics con unas aventuras interesantes. Primero, Hergé crea un nuevo lenguaje en el cómic europeo con Tintín, basado en principio en modelos estadounidenses. Y este lenguaje está basado en la imagen, en la acción, en el poder narrativo de los dibujos y en los diálogos en forma de globo. Ya no tenemos texto debajo de la viñeta, sino que ya dentro de la propia viñeta aparecen los diálogos. Pero prima en Tintín sobre todo la imagen, en muchos casos sobre el diálogo. En Blake y Mortimer, por ejemplo, que es otra serie que no es de Hergé, sino de Edgar P. Jacobs, otro grande del cómic europeo, pues hay mucho más diálogo, ¿no? En cambio, en Tintín hay diálogo, que es muy importante, pero también, sobre todo, hay mucha acción y el poder narrativo de los dibujos es muy importante. Además, Hergé poco a poco se va a documentar cada vez más y a perfeccionar el contenido artístico de las aventuras, y así es como va a ir creando el estilo de la línea clara o ligne claire en francés, que es un estilo artístico de gran dinamismo, de gran realismo, que es marca de la casa de Hergé, ¿no? Eso por un lado. Y después, por otro lado, y esto sí es muy importante para mí, por las aventuras de Tintín pasan todos los sucesos históricos y culturales del siglo XX, entre finales de los años 20 y los años 70. Todo ello, por supuesto, tamizado e interpretado por la ficción del universo de Tintín. Y os voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el comunismo, ferozmente criticado, aparece en Tintín, el país de los soviets. El colonialismo aparece en Tintín, el Congo. El capitalismo se critica en Tintín, en América, el capitalismo estadounidense. La guerra chino-japonesa de los años 30 aparece en el Loto Azul, por ejemplo. Los totalitarismos están criticados fuertemente en el Cetro de Ottokar. Por eso es ridículo para mí cuando algunos críticos tachan a Hergé de filonacio, de fascista, cuando realmente esta gente no se ha leído el Cetro de Ottokar, que es un libro en el que Hergé está criticando, en un momento además del ascenso de Hitler, del nazismo y de Mussolini, a los totalitarismos como un malo, como un villano que se llama Müstler, ¿no? Una mezcla de Mussolini y Hitler. O sea que hay que leerse las historias antes de criticar a Hergé, que ha recibido muchas críticas a lo largo de los años. Después la Guerra Fría, por ejemplo, aparece en el asunto Tornasol. La carrera espacial también, en las aventuras lunares, como objetivo la Luna y aterrizaje en la Luna. Tintín se adelanta a Neil Armstrong, se adelanta a la NASA y llega a la Luna antes que los estadounidenses, ¿no? El tráfico de esclavos, por ejemplo, se critica en Stock de Coque. Las revoluciones en Hispanoamérica, en el último libro, que es Tintín y los pícaros. Bueno, todo el siglo XX que vivió Hergé aparece retratado, reflejado en los álbumes de Tintín. Hay algo que comentabas al principio, y es que como sucedió con un montón de cómics, pero también con un montón de novelas, por ejemplo, estaba pensando en Julio Verne, nace desde publicaciones, desde semanarios que pertenecen a grupos periodísticos, es decir, periódicos que en sus semanarios, lanzaban estas tiras, estas viñetas, en el caso de Tintín, en el caso de Julio Verne, por ejemplo, entrega por capítulos de diferentes de sus diferentes novelas de Verne también. Esto es algo que ha sucedido con la literatura, en este caso con el cómic, hasta hace no mucho tiempo. Sí, por supuesto. En el caso de Hergé, además, esto fue muy importante porque hay que tener en cuenta que el XXe siècle era un periódico muy conservador, muy católico, y entonces, claro, las primeras aventuras de Tintín, que están dibujadas por un Hergé muy joven, que tenía unos 21, 22 años,
están determinadas en muchos casos por el contexto en el que se publicaron esos libros. Para entender Tintín en el Congo, por ejemplo, y una visión bastante benévola del colonialismo belga en el Congo, que fue terrible, pues hay que comprender dónde Hergé publicó esa historia primeriza, ¿no? Lo mismo con El País de los Soviets, lo mismo con Tintín América, etcétera. Pero una cosa importante de Tintín es que sí, empieza como entregas semanales en el Petit Vingtième, pero también se va a recoger en forma de álbum, en forma de libro, y primero en blanco y negro, y después Hergé redibujará estas historias para ponerlas en color, ¿no? Y ya después, a partir de un cierto momento, a partir de los años 40, pues Hergé ya va a publicar, cuando pasa del periódico 20e siècle, después a Le Soir, que era un periódico que durante la ocupación belga estaba bajo el poder de las fuerzas de ocupación nazis. Cuando deja Le Soir después de la guerra, crea el propio semanario Tintín, en el que ya Hergé puede crear las historias ya en color directamente, para después ser recogidas también en forma de álbum. Pero una cosa muy importante, Guada, Rafa, sobre Tintín, es que Tintín se pone siempre, invariablemente, del lado de los más desfavorecidos. Siempre en todos los álbumes encontramos esto. Es que te iba a preguntar, Antón, y un poco pues hablamos de la historia de la sociedad, ¿no? Por todo esto que estás contando. Te iba a preguntar si hay mujeres en Tintín. La verdad es que hay pocas mujeres en Tintín. Es un universo más masculino, diría yo, que tiene esto un poco que ver quizá con el hecho de que Hergé se relacionaba mucho más, además de con su propia esposa y tal, con la mayor parte de sus amigos eran hombres, y es cierto, se ha criticado muchas veces a Hergé por esto, que la presencia femenina es mucho menor. Tenemos algunos personajes femeninos como la Castafiore, pero sí es cierto que la Castafiore está presentada de una manera, en muchos casos, caricaturesca, ¿no? Entonces, yo comprendo que a veces para los lectores femeninos es más difícil, por ejemplo, para mi esposa, es más difícil acercarse a Tintín porque falta ese componente femenino que, por ejemplo, a mi esposa le gustaría, y supongo que a muchos de los lectores femeninos también, ¿no? Pero bueno, eso sí es algo de lo que se ha hablado en muchas ocasiones. Hergé crea, eso sí, un universo propio, ¿no? Con unos personajes que cobran una vida que realmente se le van a ir de las manos, los personajes a Hergé, porque se van a convertir en iconos culturales a nivel mundial. En un principio, como decía Rafa antes, eran Tintín y Milou, ¿no? Pero la llegada del Capitán Haddock, ¿no? En El Cangrejo de las Pinzas de Oro, la llegada del profesor Tornasol después en El Tesoro de Rackham el Rojo, van a ir desplazando a Milou, y a partir de entonces Tintín ya no va a ser el único elemento generador de las aventuras. Va a haber aventuras que tengan que ver con el profesor Tornasol, va a haber aventuras que tengan que ver con el Capitán Haddock, y va a haber aventuras también que tengan que ver con la Castafiore, como Las Joyas de la Castafiore o Tintín y los Pícaros. Pero en general, y a mí esto siempre me gustaba mucho de pequeño, las aventuras parten siempre de situaciones que son aparentemente banales, parten de hechos cotidianos, y de alguna manera pues Tintín se ve envuelto en las aventuras. Tampoco podemos olvidar el elenco de personajes secundarios. Guada, no muchas mujeres aquí, como decías, pero personajes de enorme importancia. Por ejemplo, los detectives Hernández y Fernández, Dupont y Dupont en francés, la Castafiore, Bianca Castafiore, el ruiseñor milanés, la cantante de ópera, y luego los villanos, como por ejemplo el Dr. Müller, Alan Thompson o el siempre genial Rastapopoulos, que es uno de los grandes villanos y némesis de Tintín, ¿no? En definitiva, Tintín nos ofrece un mundo ficticio a través del cual podemos acercarnos críticamente, ¿no?, al mundo que nos rodea. Podemos ir trazando también a través de los 23 álbumes de la serie de Tintín. Hay uno que es el 24º
se llama Tintín, el arte alfa, que Hergé no pudo terminar porque murió antes de conseguirlo. Pues a través de estos álbumes podemos ir trazando las contradicciones de Hergé y también su evolución artística, su evolución ideológica, pero lo repito, que no se acerque críticamente a Tintín nadie que no conozca bien la historia del siglo XX, porque eso va a ser algo muy importante dentro de la serie. Ya para ir finalizando, Antón, más allá de los álbumes, Tintín ha tenido presencia en televisión a través de una serie de animación, y también yo creo que con más infortunio que elogioso fue llevada al cine por un maestro como es Steven Spielberg, y que escuchábamos de hecho antes la banda sonora de esa película. Sí, Tintín ha tenido una presencia en los medios de comunicación enorme. Ya desde los años 50 pues había algunas series de dibujos animados, se hicieron películas específicas como Tintín y las naranjas azules, por ejemplo, con actores reales, ya antes de esta película de Spielberg, que a mí no me gusta mucho, pero Spielberg siempre quiso llevar Tintín al cine, y después, por supuesto, todos los álbumes de Tintín, casi todos, no todos, pero casi todos, se han llevado a los dibujos animados en esa serie de los años 90 que solía salir en Canal Plus en España, y que yo veía todas las semanas. Entonces, para ir terminando, Guada y Rafa, si queréis os digo un poco qué significa Tintín para mí, sí, sí. ¿Por qué a mí me interesa Tintín? Ha sido una presencia constante en mi vida, un compañero de viaje en todo momento. Siempre he tenido a Tintín a mi lado a lo largo de los años. El primer libro que leí fue El cangrejo de las pinzas de oro, que es el primero en el que sale el Capitán Haddock, en una traducción gallega, antes de la normativización. Una traducción que tenía mi padre se llamaba O caranguexo das tenaces de ouro. Y después ya fui adquiriendo todos los álbumes de la serie en español o en gallego. Realmente no aprendí a leer con Tintín, ya sabía leer de antes, pero casi. Aprendí, eso sí, a mirar el mundo con un espíritu más crítico. Aprendí además mucho francés también, porque originalmente los libros de Tintín se publicaron en francés, y cuando yo empecé a estudiar francés y también inglés, pues a través de traducciones al inglés y los originales en francés, pues aprendí mucho francés e inglés a través de esto, ¿no? Y después fui descubriendo poco a poco la amplia bibliografía sobre Tintín y Hergé que existe. Por ejemplo, las conversaciones con Hergé de Numas Sadul que tuvieron lugar en los años 70 y que se han traducido al español, y luego libros también traducidos al español de críticos como Benoît Peters, Philippe Godin, Pierre Asselin, Michael Farr. Y entonces me di cuenta de que había mucho más detrás de las aventuras que las propias aventuras. Y entonces ahora, en el momento actual, ¿qué es lo que estoy haciendo yo con Tintín? Pues se ha traducido Tintín a docenas de lenguas y dialectos, lenguas rarísimas algunas de ellas, ¿no? Otras más comunes. Y entonces yo voy coleccionando al menos un título en cada lengua que existe, porque se ha traducido toda la obra de Tintín a lenguas como el gallego, el euskera, el catalán, el español, el inglés, pero en ciertas lenguas y en ciertos dialectos pues a lo mejor se tradujo uno o dos de los títulos. Y entonces a mí me interesa conseguir al menos un libro en cada lengua a la que se ha traducido, ¿no? Es que yo te iba a preguntar qué es lo más raro que tienes tú de Tintín. A mí no me interesa mucho pues todo el merchandising de Tintín que hay, como todos los muñequitos y cosas así, ¿no? La reproducción del cohete rojiblanco en el que Tintín fue a la luna. No me interesa ese tipo de cosas, pero sí los libros. Me interesan mucho más los libros. Entonces, una cosa rara que tengo, pues no sé lo que sería más raro, pero tengo, por ejemplo, traducciones de Tintín al armenio. Pues eso es raro, por ejemplo. Incluso un libro de Tintín en latín, el de la Isla Negra, de Ínsula Nigra, que me había comprado mi difunto abuelo Luis, que me lo había comprado hace un montón de tiempo, cuando yo todavía no tenía ni idea de latín ni nada de eso. Pues también se ha traducido al latín, Tintín, y yo tengo un libro de Tintín en latín. Y bueno, después a otras lenguas pues menos conocidas, como el papiamento, que es una lengua criolla que se habla en las Antillas holandesas, que es una mezcla de español, portugués, holandés, etcétera, que son cosas raras que ahora, gracias a Internet, ¿no?,
se pueden conseguir, pero que en el pasado era bastante difícil. Entonces, si yo tengo amigos, como por ejemplo mi amiga Pili, que vive en Suiza, que allí trabaja y da clase de español y de inglés, pues me envió hace poco un libro de Tintín en romanche, que es una de las lenguas minoritarias que se hablan en Suiza, ¿no? Entonces, pues siempre tengo esta posibilidad. Si alguien va a Grecia, pues me compra si puede encontrar un libro en griego y cosas así, ¿no? Y después, aparte de eso, para ya terminar, pues deciros que estoy haciendo una serie de vídeos en mi canal de YouTube que yo, se llama... Perdona, que yo recomiendo a todo el mundo, que yo he visto alguno ya, ¿eh? Bueno, no es más que... la idea no es más que hacer unos vídeos en los que ofrezco comentarios críticos sobre cada uno de los álbumes de la serie. Por ahora llevo los 12 primeros, pero por supuesto quiero hacer los 24 completos, y entonces no tenéis más que ir a YouTube y poner Antón G.F. y ahí aparece mi canal de YouTube, Antón G.F. Y ya después hay, además de otros vídeos que hay, podéis encontrar los de Tintín. Y aparte de eso tengo un blog que he empezado que se llama Tintinesca, en el que además de publicar los vídeos de YouTube, pues hago también breves artículos sobre Tintín, sobre la obra de Hergé y también sobre mi colección de libros tintinescos, ¿no? Y ese blog se puede encontrar en tintinesca.blogspot.com, tintinesca.blogspot.com, si alguien está interesado en leer un poco más acerca de mi pasión por este magnífico personaje. Pues yo de verdad que recomiendo a nuestros oyentes que lo hagan, de verdad, Antón. Y lo que sí te digo es que tú eres muy de coleccionar libros en idiomas, alguno muy minoritario, pero si necesitas algún objeto que te lo dejen algún tiempo y tal, aquí está el amigo de Guada, que por lo que parece lo tiene absolutamente todo. Es decir, sí, ¿no, Guada? Sí, libros también, y es muy fan, es un chico muy, muy, muy lector también, y de Tintín y de todo lo que se le ponga por delante. Ha dicho que él es muy fanático de los libros, pero tu amigo va más allá de los libros. Va más allá de los libros, le da todo. Sí. Vale. Tintín y Harry Potter son sus... Si necesitas alguna vez el cohete y estas cosas y tal, para alguna historia te lo deja. Os pondré en contacto, le voy a pasar tintinesca.blogspot.com porque seguro que le interesa. Conmigo, porque a mí siempre me interesa hablar con gente a la que le interesa el mundo de Tintín. Te agradecemos un montón estos minutos, Antón. Yo te lo había pedido porque me parecía de verdad muy, muy interesante, pero el mes que viene recuperaremos ya nuestras citas más centradas en el mundo de la música. ¿Te parece? Me parece muy bien y ha sido un verdadero placer poder celebrar este 90 aniversario de Tintín, hablando con vosotros acerca de este universo de cómic, en parte también universo literario de Hergé, que me parece verdaderamente interesante. Muchísimas gracias, Rafa y Guada, y un saludo para vosotros y, por supuesto, como siempre, para todos los oyentes de este magnífico CIES Podcast. Un abrazo muy grande, con destino a Estados Unidos. Cuídate mucho, Antón.